¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de mastering. Y en este vídeo en concreto hemos traído un review de un tatuaje que yo he hecho, ¿vale? En formato timelapse, con el fin de que podáis ver el proceso que sigo yo, cuál es mi psicología a la hora de crear una imagen y todos los aspectos técnicos que os vamos a traer de forma explicativa a lo largo de este vídeo. A lo largo del vídeo vamos a ir haciendo parones estratégicos con el fin de que vayáis recopilando información, ¿vale? De todos los aspectos técnicos que tuve en cuenta a la hora de hacer este tatu. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de pieza es que tenemos que trabajar con diferentes tipos de stroke. La marca que vamos a utilizar para hacer el tatuaje se llama F-Kyrons y vamos a utilizar dos tipos de máquina. Vamos a utilizar una Flux Max de 3.2 y una Flux Max de 4.5. También vamos a utilizar una F-Kyron One de 4.0. Todas estas máquinas poseen motor Direct Drive, ¿vale? Lo que nos va a permitir trabajar de una forma mucho más directa sobre la piel. En cuanto a agujas, vamos a utilizar aquí agujas de Round Magnum de 9, Round Magnum de 15 y Round Magnum de 27. También utilizaremos Round Liners de 5, Round Liners de 9 y Round Liners de 14. Estos dos grupos de agujas vamos a producir un gasto de grosor de 0,30, ¿vale? Y luego vamos a trabajar también con Round Shaded de 5, Round Shaded de 9 y Round Shaded de 18. En este caso de 0,35 con el fin de que no generen nitidez. Trabajamos también en este tipo de pieza con 5 tonos diluidos. Un tono extra claro, un tono medio, un tono oscuro y el negro puro. Claramente con dos tonos de blanco, un tono blanco opaco y un tono blanco brillante. Ahora luego os explicaré dónde los suelo aplicar. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos piezas de este tipo, sobre todo en piezas que son con piel con tendencia a moreno, hay que saber salvar bien lo que es la piel como tono más claro. Básicamente porque necesitamos ese punto extra de luz y ese punto extra de contraste. Así cuando los blancos se pierdan, se va a seguir viendo la pieza con muchísima luz. En cuanto a los ángulos de trabajo, ¿vale? Que vamos a realizar sobre la piel, vamos a trabajar con ángulos de 90 grados y con ángulos de 45 grados. El ángulo de 90 grados va a ser en forma perpendicular y vamos a trabajar en tipo péndulo con el fin de generar sombras sin que tengan los bordes definidos. Luego vamos a trabajar con ángulos de 45 grados con el fin de generar mayor saturación en la piel, ¿vale? Sin tener que producir tantas pasadas sobre la misma. El voltaje que uso yo a lo largo de esta sesión fue un voltaje de 5.8 y 7.0. ¿Vale? Claramente dependencia del stroke que estuviese usando y la máquina que estuviese usando en concreto. ¿Por qué? Porque claramente en dependencia de la zona del cuerpo, el grosor de la piel, la elasticidad de la misma, ¿vale? Y el detalle claramente que quiera conseguir en la propia piel, voy a aplicar una máquina o voy a aplicar otra. En cuanto a la textura, para pelo enfocado vamos a aplicar Round Liner, Round Shader y Round Magnum. Aquí vamos a involucrar las tres tipos de configuraciones de aguja. Para pelo desenfocado vamos a restar la Round Liner porque sabemos que la Round Liner genera mucha nitidez. Entonces queremos restar ese grado de interés visual en la propia imagen. Tengo una clase gratuita disponible para ti. No pierdas la oportunidad de acceder. Aprende un poco más. Luego vamos a aplicar el fondo con Round Magnum, restando lo que es la Round Shader. ¿Para qué? Para generar ese otro punto extra, ¿vale? De cambio de plano en cuanto a enfoque, restándole detalle a lo que es el fondo y generando un mayor interés visual en la pieza principal. Esto nos va a permitir claramente que podamos tener puntos altos de contrastes o de interés. ¿Dónde recogemos esos puntos altos de contraste de interés? Los recogemos claramente en ojo, nariz y boca. Ojo, nariz y boca, ya que son los sitios donde máximo detalle vamos a intentar dejar para una mayor esencia.
¿vale? Básicamente porque entendemos que si resolvemos estos tres puntos con una mayor focalización en cuanto a detalle, agrupando la cantidad de manchas que necesitemos con el fin de que se produzca la imagen con la mayor esencia posible, vamos a garantizar que cualquier persona que vea nuestra imagen vaya a entender a ciencia exacta y al 200% qué es la imagen que está viendo. En otros aspectos técnicos, claramente vamos a trabajar lo que son las capas base con Round Magnum y con una Round Shader vamos a generar todas las manchas dentro de la propia mancha grande. Para luego decidir de forma consciente en todo momento dónde vamos a aplicar la Round Liner para generar nitidez o no en la imagen, generando ruido sobre la misma, sin llegar a pasarnos. Yeah. Este mismo proceso lo vamos a aplicar cuando vayamos a poner los blancos o los highlights, ¿vale? Vamos a aplicar claramente brillos estratégicos, sobre todo en zonas húmedas, como puede ser perfectamente ojos y nariz,
¿vale? Y en algunos puntos del pelo donde pueda llegar a brillar. Para blancos más apagados podemos usar el Mixing White de Radiant, y para los blancos muy brillantes podemos utilizar el Super White. Esta fórmula me funciona muy bien cuando no tengo yo claro a ciencia cierta cuánto pigmento tengo que diluir en el blanco para que me genere un blanco apagado sobre la propia piel. Otro punto a tener en cuenta aquí es que este estilo, el margen es mínimo, por lo que tenemos que trabajar de forma muy organizada, ¿vale? ¿Para qué? Para no oscurecer de más la pieza, para no llegar a romper la piel o sobresaturarla, ¿vale? Y sobre todo para continuar teniendo margen en todo momento para poder modificar lo que necesitemos sin llegar a estar bajo una estructura completamente rígida. Al final del vídeo estamos aplicando un poco de Redout para quitar un poco lo que es la rojez de la propia piel. El Redout es una fórmula que a mí me ha funcionado muy bien de la marca Daloe y la llevo usando literalmente alrededor de 7 años. Ese tipo de producto lo uso en la sesión para poder quitar la rojez, para poder cerrar la piel, para poder ver el grado de saturación que tengo en la misma. Sobre todo también cuando estamos en convenciones y queremos presentar nuestra pieza sin que se nos vea rojez alguna y que se quede completamente impecable para poder mostrar en exposición. ¿Cuál es la regla de oro que va a regir un resultado muy bueno en la piel de nuestros clientes? Y es tener en cuenta que máquina, más stroke, más voltaje, más rango de movimiento, más velocidad de la mano, más ángulo de incisión respecto a la piel, nos va a permitir en todo momento poder conseguir el resultado deseado sin fallo alguno. Bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo de aporte de valor en cuanto a información. Podéis ir incorporando un poco más de ella en vuestro propio conocimiento y podéis aplicar cada uno de estos aspectos técnicos en vuestras futuras sesiones. Si queréis aprender un poco más y queréis evolucionar un poco más respecto a cada uno de estos tipos de técnicas o este tipo de contenido que os he ido comentando de forma muy superficial a lo largo de este vídeo, podéis entrar en la plataforma de Mastering, ¿vale? Porque dentro tenemos la información mucho mejor explicada, mucho más completa y con una información mucho más precisa. Nos vemos en el siguiente vídeo.